nuevo miembro se unió de repente al grupo de chat de padres del jardín de infancia de mi hija y, al mirar su foto de perfil, me resultó cada vez más familiar hasta que no pude evitar pinchar en ella. Era mi marido, que supuestamente estaba de viaje de negocios fuera de la ciudad, y en su firma se leía claramente Papá de Troy. Siguiendo la pista en el grupo encontré a la madre de Troy. Al entrar en sus momentos de WeChat, vi una foto de una familia feliz de 3. Entonces entendí que cada vez que Brad me decía que viajaba por trabajo, en realidad estaba yendo a su casa. Todo empezó cuando un nuevo alumno fue transferido a la clase de mi hija y la profesora lo presentó en el grupo de padres. Al principio no pensé nada, pero al fijarme de casualidad noté que la foto de perfil de uno de los padres me sonaba demasiado. Por curiosidad la abrí y descubrí que era él, mi propio marido Brad, con el nombre de Papá de Troy. Me quedé mirando la pantalla, recordando cómo nos habíamos conocido en un matrimonio concertado. Yo siempre estuve ocupada estudiando y después trabajando, sin tiempo para citas, y mis padres me presentaron a Brad, que era guapo, con gafas de montura dorada, aspecto callado y afable, justo lo que yo buscaba. Bastó una mirada para decidir que era el hombre adecuado. Todo lo hicimos a toda prisa, nos vimos 2 veces, nos comprometimos y nos casamos, y al año nació mi hija Hannah, lo que llenó de alegría a Brad y a sus padres. Su trabajo le exigía viajar constantemente, a veces 10 días, 2 semanas o incluso meses sin volver a casa, pero a mí no me importaba demasiado, ya que había cumplido con casarme, tener un hijo y satisfacer las expectativas familiares. No teníamos muchos sentimientos profundos porque nunca llegamos a salir como pareja, pasamos directamente al matrimonio. Por eso, al verlo en el grupo de padres usando el nombre de otro niño, sentí que algo no encajaba, aunque curiosamente no me invadió una gran rabia. Guardé las fotos de los momentos de la madre de Troy y capturé la pantalla del apodo de Brad en el grupo, planeando preguntarle cuando regresara, pues había dicho que volvería al día siguiente. Sin embargo, no tuve ocasión. Al día siguiente, en la puerta del jardín de infancia, lo vi con su traje, su sonrisa amable y sus gafas doradas brillando al sol, acompañado de una mujer vestida de blanco que lo cogía del brazo mientras reían y charlaban. Cuando me vio, se quedó helado, con expresión de pánico. Me acerqué con una sonrisa fingida y lo saludé. Cariño, qué sorpresa verte aquí. Varias madres conocidas del jardín nos saludaron también, y al notar la cercanía entre Brad y aquella mujer comenzaron a mirarlos con sospecha. El rostro de Brad se tiñó de vergüenza, apartó la mano de la mujer e intentó coger la mía, pero yo lo esquivé con facilidad. Le dije, todavía sonriendo, cariño, ¿has venido a recoger a tu hija con tu novia? Qué casualidad, resulta que su hijo también va a este jardín. No monté un escándalo ni grité, mi tono fue educado. La mujer me lanzó una mirada furiosa, y yo comprendí que todo era deliberado. Había transferido a su hijo a la misma clase que mi hija. Había añadido el WeChat de Brad al grupo de padres y hasta lo había hecho público para que yo misma descubriera la verdad. Brad, avergonzado bajo las miradas de todos, se ajustó las gafas e intentó explicarse. Te equivocas, no es lo que piensas. Ella y yo no somos así, ese no es mi hijo. Cuanto más hablaba, más se enredaba, y lo interrumpí con calma. No necesitas explicarme nada, ¿el señor Hank cenará en casa esta noche? Sí, respondió sin pensar. Entonces nos vemos allí, yo tengo que recoger a mi hija. Lo dejé atrás con un gesto de despedida. Entre los niños que salían, reconocí al instante al pequeño, era idéntico a Brad de niño, igual que en las fotos que tantas veces me había mostrado mi suegra. No había duda. Cuando recogí a mi hija, ella miró hacia Brad y me preguntó bajito, «Mamá, ¿ha venido papá a por mí?» «No, papá ha venido a por otro niño». «Mamá te llevará a casa», respondí, sin intención de ocultarle la infidelidad. Planeaba hablarle del divorcio, aunque solo tenía 5 años, ya era lo bastante lista para entender algunas cosas. Ella, como si percibiera lo que pasaba, no dijo nada, me tomó de la mano y se fue conmigo sin volver la cabeza ni llamarlo. Las otras madres reaccionaron con más fuerza que yo, incluso escuché a alguien exclamar que había un hijo ilegítimo en la clase y que no querían que sus hijos se vieran influenciados, que cambiarían de clase o de escuela. Seguro que Brad y su amante pasaron un mal rato, qué lástima no haber visto sus caras. Me llevé a mi hija al mercado, compramos verduras que le gustan y preparé una buena cena. Brad no regresó, pero no me importó, siempre acaba volviendo. Había perdido demasiado la cara aquel día y su amante casi salió golpeada. Después de cenar, mi hija se me quedó mirando muy seria y me preguntó, «Mamá, ¿vosotros os vais a divorciar?»
Me sorprendió su perspicacia y solo pude contestar, ¿cómo lo has sabido? Ella se detuvo un momento antes de responder. Todos los demás niños tienen padre y madre, y sus padres suelen venir a recogerlos o dejarlos. En clase comparten historias interesantes sobre sus padres, pero el mío nunca viene a buscarme ni pasa tiempo conmigo, no lo veo en todo el día y no tengo nada divertido que contar. Xiaoin me dijo que si sus padres se llevaban mal y querían divorciarse, su padre no se ocuparía de los hijos. Mamá, ¿tú eres infeliz con papá? Si lo eres, deberías divorciarte. Yo ya estoy acostumbrada, no me importa no tener padre. La voz de Hannah sonaba infantil, pero a mis oídos parecía reprocharme como si le debiera demasiado. Cuando me casé, no pensé en que Brad y yo no teníamos sentimientos el uno por el otro ni en lo que nos esperaba en el futuro. Jamás se me ocurrió que pudiera engañarme, ni consideré muchas cosas que escapaban a mi control. Fue mi madre quien no dejaba de insistir, repitiéndome una y otra vez que si no me casaba pasaría esto o aquello, y cada vez que la veía tan angustiada, preocupada por mi matrimonio, incluso llorando, me sentía culpable, como si fuera una cría incapaz de entender nada y que solo hacía sufrir a mis padres. Así que seguí sus planes dócilmente, fui a citas a ciegas, me casé, tuve hijos y los hice felices. Pero ahora me doy cuenta de que ellos son felices y yo no lo soy tanto. Me casé y tuve hijos cumpliendo el sueño de mis padres, que al ver a su hija casada y con hijos lo sintieron como una misión cumplida, pero en lo que respecta a mí, no experimenté ninguna felicidad. Especialmente ahora, al escuchar lo que dice Hannah, de repente comprendí que el matrimonio no solo no me ha hecho feliz, sino que tampoco a nuestra hija. Llamé a Brad, y la que contestó fue su amante, que con arrogancia me desafió diciendo que Brad no volvería a casa esa noche, que no me molestara en ir y que si tenía un mínimo de dignidad debía saber que él ya había tomado su decisión, que aceptara el divorcio y que ni pensara en reclamarle nada, porque todo lo suyo era de ella y de su hijo, y que yo no obtendría nada. Le pedí que le dijera a Brad que hablara conmigo. Contesté con calma, sin dejarme provocar, y al notar mi serenidad ella pareció disgustada y quiso añadir algo, pero alguien le arrebató el teléfono. La voz suave de Brad se escuchó al otro lado, volveré mañana, tengo algo que resolver aquí y no puedo irme ahora. Todavía se oían los reproches molestos de la mujer, pero yo respondí, no quiero esperar hasta mañana, Brad, o vuelves esta noche o contaré tu aventura y a tu hijo ilegítimo a todos nuestros familiares y amigos, tú decides. Colgué después de decirlo. Sé que Brad es un hombre muy orgulloso, no permitiría que algo así ocurriera, así que volvería esa noche sin importar la hora. Y así fue, a las 11 entró por la puerta, despeinado, con arañazos en la cara, seguramente de esa mujer, y marcas evidentes en el cuello, las señales de bienvenida de su amante. Lo miré con calma y fui directa, Brad, divorciémonos. ¿Por qué?, preguntó instintivamente, y al darse cuenta añadió enseguida que era muy feliz conmigo, que llevábamos años casados y habíamos tenido una buena vida, ¿por qué quería divorciarme? Me resultaron ridículas sus palabras. Él tenía una amante que hasta me había plantado cara, y aún así tenía el descaro de preguntarme por qué quería divorciarme. Lo miré con media sonrisa sin responder. Se ajustó las gafas y dijo, no aceptaré el divorcio, mientras yo no esté de acuerdo, no puedes divorciarte. Estoy satisfecho con mi vida actual y no quiero arruinarla, además a mis padres les gustas mucho, no vuelvas a mencionar el divorcio. Tras una pausa añadió que trasladaría a Troy a otra guardería para que no volviera a cruzarse conmigo, y remató, Iris, nosotros no nos casamos por amor, simplemente convivimos, y mientras podamos llevarnos bien no hay por qué hacerlo desagradable, tú no te metes en mis asuntos y yo no me meto en los tuyos, si te molesta mi relación con ella puedes buscarte a un hombre también, pero no puedes tener hijos. Jamás imaginé que Brad pudiera decir algo tan retorcido, hasta el punto de destrozar mi visión del mundo, me quedé tan sorprendida que no reaccioné de inmediato, solo lo miraba fijamente. Al fin reaccioné y le pregunté, ¿eso es lo que piensas? Él asintió con seriedad. ¿No la quieres? ¿No piensas darle un estatus legítimo? ¿Vas a permitir que tu hijo nazca fuera del matrimonio? No lo entiendo. Brad claramente quiere a esa mujer, pero la mantiene como amante, sin dejar que aparezca en público. No era virgen cuando estuvo conmigo, y yo no puedo casarme con una mujer que no lo es, respondió con seriedad. Además, estuvimos un tiempo separados y ni siquiera está claro que Troy sea mi hijo. No sabía que ella transferiría deliberadamente a Troy al jardín de infancia de Hannah, si lo hubiera sabido no lo habría permitido.
Fue mi error y yo me ocuparé de ello. Al verlo tan serio sentí una repulsión inmediata, como si hubiera tragado una mosca. Intentó calmarme y preguntó qué pasaría si yo insistía en el divorcio. Frunció el ceño, molesto, y dijo que si yo insistía tendría que irme sin nada, que no podría llevarme a nuestra hija y que, además, debería darle la mitad de mi salario mensual como pensión y pagarle 1 millón extra como compensación. Solo así aceptaría divorciarse. Me quedé atónita ante su descaro, me engañaba, tenía un hijo ilegítimo, y aún así en el divorcio debía compensarlo. El señor Hank no es muy atractivo, pero vaya que tiene imaginación. Me levanté de golpe, sin ganas de seguir. Eso es todo por hoy, si no quieres divorciarte en paz, no me importa presentar la demanda. Puedes decírselo a tu abogado y contarle lo que acabas de decirme, a ver si logra que te indemnice. Brad frunció más el ceño y dio un paso hacia mí. Tuve un mal presentimiento, parecía dispuesto a pegarme. Incluso pensé en cómo defenderme, en cómo matarlo sin que pareciera intencionado para que se considerara defensa propia. Se plantó delante de mí y dijo, sigues siendo mi esposa, así que cumple con tus deberes de esposa. Yo no sabía a qué se refería con deberes de esposa, pero enseguida me lo explicó. Él se desabrochó los botones lentamente, uno por uno, y habló despacio. Arruinaste mi momento con ella, así que tienes que compensarme. En ese instante sentí tanta repugnancia que casi vomité, lo empujé con fuerza y grité, lárgate de aquí, me das asco. Brad quiso abalanzarse sobre mí, pero lo miré con frialdad y le advertí, puedes intentar usar la fuerza si quieres, pero has leído bastantes libros como para saber que incluso dentro del matrimonio, obligar a una mujer contra su voluntad y forzarla a mantener relaciones sexuales constituye una violación. Si no tienes miedo, inténtalo. Naturalmente, Brad no se atrevió, se limitó a ponerse rojo y a decir enfadado, Iris, no entiendes nada. Yo no quería ser la mujer sensata de la que él hablaba, así que al día siguiente fui a consultar a un abogado sobre el divorcio. Tengo un trabajo estable y buenos ingresos, y fue Brad quien me engañó primero, él traicionó nuestro matrimonio, por lo que si presento la demanda tengo muchas posibilidades de ganar. Pero el problema radica en que si él se niega, lo más probable es que pierda la primera demanda y nos veamos atrapados en una larga batalla legal, cosa que no quiero porque no pienso desperdiciar mi vida en un proceso interminable. Antes de que pudiera pensar en un plan, mis padres vinieron a buscarme y nada más verme mi madre me cruzó la cara con una bofetada gritándome, Iris, si te atreves a divorciarte de Brad me mato. ¿Quieres que me muera para que seas feliz? ¿Por qué tienes que divorciarte si todo está bien? No podemos vivir una vida normal. Siempre has sido difícil desde pequeña. Me causaste problemas incluso cuando estaba embarazada de ti y después de nacer nunca dejaste de darme disgustos. Llevo toda la vida preocupada por ti. ¿Por qué no me dejas vivir tranquila unos años? Mi madre seguía golpeándome mientras mi padre permanecía callado fumando. Yo no respondí y esperé a que se cansara de gritar y pegarme, entonces hablé. Brad nos engañó y tiene un hijo ilegítimo de la misma edad que Hannah, lo vi en las notas de clase. Ese niño nació apenas 2 meses después que Hannah. ¿De verdad pensáis que casarme, buscarme un hombre y tener hijos es por mi bien, para que viva como vosotros queréis y podáis presumir delante de los demás? ¿Alguna vez habéis pensado en mí? ¿Soy feliz? ¿Quiero esta vida? Quizás vosotros estéis tranquilos, pero ¿y yo? Debo divorciarme, incluso si ahora mismo te matas para obligarme, lo haré. Siempre os he obedecido desde niña, estudié la carrera que me dijisteis aunque no me gustaba, me casé y tuve una hija porque decíais que era lo que debía hacer una mujer para tener una vida completa, aunque yo no quería casarme lo hice para que no os sintierais mal. Estoy cansada, no quiero ser vuestra marioneta, quiero vivir mi vida. Hannah me preguntó por qué todos los demás niños tienen un papá y ella no. Brad no me quiere ni a mí ni a Hannah. ¿Queréis que crezca sin el amor de un padre? Mamá, ¿puedes pensar en mí alguna vez? La miré con voz serena, pero mientras hablaba las lágrimas caían sin control. Ella se quedó callada unos segundos y luego respondió con su discurso de siempre, lo hago por tu bien, si no te casas y tienes hijos, ¿quién cuidará de ti cuando seas mayor? Yo le contesté, no necesito casarme ni tener hijos para que alguien me mantenga, son los hijos quienes necesitan cuidados. Si me haces casarme y traer hijos al mundo para eso, mejor no haberme casado jamás. Escuchando como repetía lo mismo una y otra vez me sentí agotada e irritada. Ya no quería más sermones porque lo había oído todo antes y ya había sufrido lo que supone un matrimonio infeliz. Ahora lo que deseo es probar la dulzura de la vida. ¿Cómo no entiendes lo que digo? Soy tu madre.
¿cómo podría hacerte daño? Si Brad te engañó es por tu culpa. ¿Por qué no te miras a ti misma para ver qué has hecho mal? Si fueras lo bastante buena, ¿cómo te habría engañado? Ni siquiera te arreglas a diario. Otras mujeres se ponen vestidos y maquillaje. Mírate a ti. Si yo fuera Brad también buscaría otra, porque de lo contrario tendría que volver cada día a casa y mirarte a ti, una vieja amargada. Mi madre, al escuchar mis palabras, estalló de rabia señalándome con el dedo mientras me insultaba, y yo la observaba con el rostro impasible. Estaba acostumbrada a sus ataques, pero aún así sus palabras hirientes me dolieron. Cuando terminó de desahogarse la eché de casa, ella todavía intentó golpearme hasta que mi padre le gritó y entonces se detuvo. Al irse, él me miró fríamente y dijo, si ya lo tienes decidido, hazlo, tu madre es así, no le hagas caso ni le escuches. Y se marchó con las manos a la espalda. Era la primera vez que me hablaba así, porque desde que tengo memoria él nunca se ha ocupado de mí, siempre era mi madre la que no paraba de regañarme diciéndome qué hacer y qué no, mientras él se sentaba leyendo el periódico sin preocuparse de nada. Más de una vez llegué a pensar que mi padre no me quería y cuando era niña mi madre me repetía que, por ser mujer, mis abuelos no me aceptaban y mi padre me odiaba, aunque después de darme a luz tuvo complicaciones y no pudo tener más hijos, lo que la hizo sentirse culpable por no darle un varón a la familia Lyon y descargar toda esa culpa sobre mí. Cerré la puerta y me di cuenta de que Brad ya había empezado a mover sus fichas. Conocía demasiado bien a mi madre, pero si él lo iniciaba yo no iba a dejarlo sin respuesta. Ese mismo día fingí enviar por error una foto suya con su amante y la familia de ella al chat familiar de los Ham, donde hay más de 100 miembros entre parientes y amigos, muy activo todos los días. Justo cuando lo mandé, el grupo estaba conversando animadamente, pero en un segundo reinó el silencio absoluto. Brad siempre había sido uno de los más exitosos de la familia y muchos le envidiaban, así que cuando yo, su esposa legítima, publiqué aquello, todos se quedaron en shock. Esperé un poco y luego mandé un mensaje diciendo que me había equivocado de grupo. Algunos contestaron que no pasaba nada, pero en menos de 2 minutos varios me habían agregado y unas cuantas tías y cuñadas ya me preguntaban qué había ocurrido. Entonces, entre lágrimas, les conté toda la verdad sobre la infidelidad de Brad y su hijo ilegítimo. Toda esta gente era una chismosa y, aunque les supliqué una y otra vez que no difundieran la noticia, estaba segura de que en menos de mediodía toda la ciudad se enteraría. Y así fue. Por la tarde llegaron los padres de Brad y, media hora después, él apareció furioso, con las venas del cuello hinchadas. Si no hubiera habido más gente delante, me habría pegado. Iris, todo esto es culpa de Brad, échale la bronca, grítale o pégale, pero por favor no te divorcies de él. Hannah es todavía muy pequeña, ¿qué será de ella? Todos se burlarán de la niña, me rogó mi suegra cogiéndome de la mano con ternura. Yo le respondí con calma, mamá, esa mujer ya ha llevado a su hijo a la clase de Hannah. Aunque no me divorcie, la gente seguirá riéndose de ella. Mi suegra se quedó helada y miró a Brad. ¿Por qué le pediste que trasladara al niño a la clase de Hannah? Brad, incómodo, balbuceó que no sabía que era el colegio de su hija. Deberías prestar más atención a tu propia hija, ni siquiera sabes a qué colegio va, qué clase de padre eres, Brad, dije yo. Da igual, tu padre y yo estamos de tu parte. Mientras no te divorcies, todo puede arreglarse. Para la familia Ham la apariencia es más importante que la vida misma. Brad puede engañarte, pero tú no puedes divorciarte, replicó mi suegra. No quise discutir más y, tras poner unas excusas vagas, los eché de casa. Apenas se fueron, Brad apareció con una sonrisita triunfante. Cariño, no nos vamos a divorciar, ¿verdad? Brad, eres asqueroso. Primero mis padres, luego los tuyos. Ahora que ya habéis agotado a las dos familias, ¿qué más te queda? Inténtalo si quieres, pero me voy a divorciar sí o sí, le contesté con frialdad. Su sonrisa se borró poco a poco al darse cuenta de que hablaba en serio, y tras confirmarlo en mi mirada, dio un portazo y se largó. No volvió en 3 días y yo sabía perfectamente que estaba con su amante, la cual, torpe como era, me informaba cada día de dónde estaba Brad y me daba pruebas de su infidelidad en bandeja de plata. Entonces me mudé con mi hija, bloqueé todas las llamadas de ambas familias y me centré en preparar el divorcio con mi abogado. Temía que Brad y los suyos llegaran a extremos desesperados y usaran a Hannah para presionarme, así que cambié a la niña de guardería a una más lejana, cambié de trabajo y de entorno, una vida nueva. Pasados 6 meses de separación, llegó la primera vista en el juzgado. Brad estaba demacrado, con la ropa arrugada y sin afeitar, y al verme se abalanzó llorando,
pidiéndome entre sollozos que no me divorciara. Delante de todo el mundo, incluso de cámaras de móviles, se arrodilló, pero yo permanecí impasible. Su infidelidad no había sido un desliz, llevaba años engañándome. Su hijo con la amante era incluso mayor que nuestra hija y él jamás mostró arrepentimiento ni intención de dejarla. Un hombre así no merecía perdón. En el juicio lloró prometiendo cambiar y volver a su familia, y como sabía que en estos casos los jueces suelen desestimar el divorcio si el marido muestra arrepentimiento, yo presenté sin dudarlo un video de él besando a su amante y todas las fotos y pruebas que esta misma me había entregado, donde quedaba claro que habían estado juntos casi a diario durante los 6 meses de separación. Al verlas, Brad se puso verde. Gracias a eso, el divorcio fue más sencillo de lo que pensaba. Estaba claro que la otra mujer quería convertirse en esposa legítima, y Brad nunca había escondido su deseo de vivir como si tuviera 2 familias. Con pruebas tan evidentes, el juez aprobó el divorcio. Al salir de la sala, Brad me miró helado y soltó: Iris, te arrepentirás. Yo creí que, tras el juicio, todo sería más fácil, porque entre nosotros no quedaba nada que salvar, pero lo subestimé. 3 días después del fallo, mi hija desapareció. Fui a recogerla a la guardería y la maestra me dijo que su padre había pasado a buscarla antes. Llamé a Brad, pero no contestó. Llamé a sus padres y también se mostraron evasivos. Desesperada, contacté con Rose, la amante, y al teléfono escuché los sollozos de mi hija entre los gritos impacientes de Brad. Ella me dio la dirección y corrí hacia allí. Encontré a Hannah llorando, con una herida sangrante en la frente, y al verme gritó mamá, con todas sus fuerzas, partiéndome el alma. La abracé y la calmé: tranquila, cariño, mamá te llevará a casa enseguida. Luego encaré a Brad: ¿qué pretendes con todo esto? Él, fuera de sí, gritó: todo es tu culpa, Iris. He perdido mi reputación y mi ascenso por tu culpa. ¿Quieres divorciarte, llevarte a la niña y vivir tranquila? Estás soñando. Te podrás divorciar, pero renunciarás a tu parte de los bienes, me darás la custodia y además me pagarás $8,000 al mes de manutención. Te dejaré verla a diario, pero si no aceptas, olvídate de llevártela. Soy su padre, y tengo 1000 formas de que nunca obtengas la custodia. Inténtalo si quieres. Estaba tan enloquecido, con los ojos rojos, que temí por la seguridad de Hannah y tuve que calmarle. Tranquilízate, Brad, también es tu hija. No quiero tu dinero ni la casa ni nada, solo quiero a Hannah. Te daré todos los ahorros de nuestro matrimonio, pero devuélveme a mi hija. ¿Puedes hacerlo? ¿Cómo sé que no nos vas a mentir, Brad? Ella te prometió que no se divorciaría de él, pero lo hizo igualmente. No puedes confiar en esa mujer. Iris, si quieres que te creamos, puedes hacer esto: quítate la ropa. Rose se quedó a un lado con los brazos cruzados, mirándome con aire triunfal. Me quedé atónita, contemplándola con incredulidad. Al ver que no reaccionaba, me apremió con impaciencia. ¿Qué? ¿No estás de acuerdo? ¿No quieres que tu hija esté mejor? Mientras hablaba, se acercó a Brad, levantó la mano y abofeteó a Hannah. El delicado rostro de mi hija quedó marcado con una huella visible, y las uñas de Rose le arañaron la piel, dejando un ligero rastro de sangre. No. Sentí que el corazón se me hundía. Me la quitaré, ahora mismo. No hagáis daño a mi hija. Llorando y gritando, empecé a desabrocharme la blusa. En la habitación solo estaban Brad y Rose. Mientras pudiera salvar a mi hija, estaba dispuesta a todo. Podía dejar de querer a Brad y olvidarme de la felicidad de mi matrimonio, pero no podía soportar ver cómo dañaban a mi niña delante de mí. Ya había desabrochado la mitad de los botones cuando llegó la policía. Las profesoras de la guardería se sentían muy culpables por no haberme avisado de que Hannah había sido llevada, así que llamaron enseguida a la policía, que siguió el rastro y dio con Brad. Al principio fueron a su casa solo a preguntar, pero terminaron presenciando cómo Brad y Rose utilizaban a mi hija para coaccionarme. Entraron en la habitación, redujeron rápidamente a Brad y Rose y desmantelaron 7 u 8 cámaras escondidas. Desde el principio no habían planeado dejarme escapar, pensaban grabarme en situaciones indecentes para arruinarme la reputación. Corrí a abrazar a Hannah en cuanto la liberaron. Mi hija tenía muchas heridas provocadas por los abusos de Brad y Rose. En tan solo unas horas aquellos 2 miserables la habían torturado hasta ese estado. Fueron detenidos por sospecha de maltrato infantil y secuestro con fines de chantaje, con las pruebas de video que ellos mismos habían grabado. Poco después,
los padres de Brad vinieron a buscarme, me bloquearon en la entrada de la urbanización y se arrodillaron delante de todos para suplicarme que perdonara a su hijo. Me negué, así que se sentaron a la entrada insultándome, llamándome desvergonzada, acusándome de seducir hombres y de querer destruir a su familia. Llamé inmediatamente a la policía. Con gente tan malvada no hay que mostrar compasión, basta con los medios más directos. Estuvieron causando alboroto varios días, pero cada vez que venían yo llamaba a la policía. Pronto se hicieron conocidos en el vecindario, todos sabían que su hijo tenía una amante, un hijo ilegítimo y que incluso había intentado dañar a su propia hija. Avergonzados, nunca más se atrevieron a venir a verme y acabaron mudándose. Brad y Rose fueron condenados, él a 3 años y ella a 2. Ya no quedaba nada de la energía de antaño. Tramitó obedientemente el divorcio conmigo y repartió los bienes según la ley. Me quedé con la casa, aunque no pensaba conservarla, así que la puse en manos de una inmobiliaria para venderla y me fui de la ciudad con Hannah. Mis padres nunca aceptaron mi divorcio, pensaban que les había avergonzado. No fue hasta 5 años después cuando mi madre empezó poco a poco a hablarme de nuevo. Creo que finalmente aceptó mi decisión y comprendió que no tenía sentido discutir más. Además, se estaban haciendo mayores y en los últimos 2 años su salud había mejorado, al fin y al cabo, soy su única hija. Llevé a Hannah a visitarlos y mi madre volvió a tocar el tema, deseando que encontrara otro hombre, incluso ofreciendo presentarme a alguien con buena posición, casa y coche. Me negué rotundamente. Al salir de casa me encontré con Brad pidiendo un taxi. Él y Rose nunca llegaron a casarse. Tras salir de prisión, perdió el trabajo y sus padres, que habían vendido los bienes divididos en el divorcio, emigraron al extranjero, dejándole sin un céntimo. Sabía que vivía en la miseria, pero nunca imaginé que acabaría como un mendigo. Al verme, se quedó paralizado un instante antes de correr hacia mí. Iris, soy yo, dame otra oportunidad, te lo suplico, créeme una vez más, no te fallaré nunca más, lo prometo. La seguridad lo detuvo antes de que pudiera acercarse. Yo no quería tener nada que ver con alguien como él y me marché deprisa. Para mi sorpresa, averiguó dónde vivía y empezó a esperarme cada día bajo mi edificio, diciendo a todos que era mi marido y difundiendo rumores de que yo le había engañado y abandonado. Al principio no me importaba demasiado, estaba acostumbrada a los chismes y no me afectaban. Pero Brad fue al colegio de Hannah a causar problemas. Cuando recibí la llamada del hospital, me enteré de que llevaba 3 días merodeando por allí y ese día había intentado llevarse a Hannah por la fuerza. Por suerte, sus compañeros lo impidieron, pero ella cayó al suelo y se golpeó la cabeza, haciéndose una gran herida en la frente. Verla débil en la cama del hospital me llenó de rabia. En la comisaría, mientras Brad seguía discutiendo, le di una bofetada. Brad, si fueras un hombre, no estarías molestando a Hannah y a mí. No te debemos nada. Si vuelves a hacerlo, no tendré reparo en enviarte a prisión más años. Las heridas de Hannah no eran graves y ella no quiso denunciar, así que lo soltaron tras 48 horas detenido. Lo vi merodear varias veces cerca de mi casa, pero no se atrevía a acercarse más. Más tarde, con un traslado laboral, me asignaron a la ciudad C, y Hannah, con su esfuerzo, ingresó en la universidad de esa misma ciudad. Desde entonces nos hemos alejado por completo de las personas y los hechos del pasado y por fin hemos comenzado una nueva vida que es solo nuestra.